y otro lugar, y siempre colocando ahí la iglesia, tratando de que haya función en algunas localidades. Listo, Néstor me dice que estamos en el Facebook ya. Coloca. Estamos dando ingreso a algunos hermanos que están viniendo. Así que estoy silenciando algunos micrófonos para que podamos iniciarnos. Bien, nos da gusto vernos cada noche. Tenemos una cita acá en plataforma para el estudio bíblico y nos anima a verles y compartir con diferentes hermanos que nos enseñan de la palabra, que nos presentan motivadoras lecciones. Y bueno, bienvenidos a aquellos que se han ido incorporando a la plataforma, como es el caso de la hermana Gloria Zamora, como es el caso de mi hermana Doris, por ahí veo a mi hermano Rigo también. Y estamos ya listos para una nueva jornada. Bien, mencionaba yo que el hermano Oscar Romero hoy nos comparte de la enseñanza. A ver si mi hermano Ernest nos puede guiar en una oración antes de comenzar con el estudio de esta noche. Voy a invitarles a inclinar nuestros rostros y oramos en forma reverente a nuestro Dios. Hermano Ernest. Sí, hermanito, vamos a orar a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de estar aquí delante de su presencia para poder escuchar su palabra nuevamente, para poder instruirnos, para poder adquirir mayor conocimiento y este conocimiento también poder ponerlo en práctica, poder también ayudar a otros con aquello que viene de usted, Señor. Y queremos que usted permita que podamos enfocarnos en esta hora en todo aquello que nuestro hermano nos traerá, nuestro hermano Oscar. Bendiga también a su familia. Y queremos rogar, Padre Celestial, porque usted pueda ayudarnos a que continuemos en esta senda, en este camino que a veces se torna muy complejo, muy difícil, pero que con la ayuda suya nada será difícil de sobrepasar. Queremos rogar por cada uno de los hermanos que está aquí presentes, por aquellos que son visitas también, porque ellos también puedan absorber todo este conocimiento para que también puedan entender y comprender las cosas como a usted le gustan, Padre Celestial, y cómo es el camino más adecuado y más propicio para poder llegar a la salvación. Queremos rogar, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos que están delicados de salud, por la salud de la madre de nuestro hermano Sergio Pino, por la familia de nuestro hermano Waldo Moreno, por su salud, por la salud de su nieta Aitana, por la salud de nuestra hermana Vallijara, por la salud de los familiares de nuestro hermano César Morales también, que están pasando por un momento complejo, un momento difícil, por tantos otros hermanos que quizás en este momento pudiéramos nombrar, pero que quizás no se vienen a nuestra mente en este momento, pero que usted en su inmenso poder, en su inmensa sabiduría, Padre, usted sabe que ellos tienen necesidad de médico y de medicina, Padre. Rogamos todos por todos ellos, porque usted pueda acompañarles, porque pueda protegerles, porque pueda cuidarles, Padre Celestial, para que ellos tengan los medios necesarios para poder salir adelante. Le agradecemos nuevamente, Padre Celestial, porque usted ha sido tan misericordioso con nosotros, dándonos un nuevo día de vida para que podamos a través de esta plataforma poder reunirnos y estar en comunión aquí escuchando esta palabra que será predicada, para que de esta manera entonces sigamos adelante en el camino angosto que hemos elegido nosotros como cristianos para poder llegar a la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que es usted con nosotros. Todo se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, Ernest. Dame un minuto y ya ahí vamos a ubicar nuestra Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, para tomar nota quizás acerca de la lección del día de hoy. Bienvenido mi hermano Rogelio por allí y también Samsung, que también algún hermano está allí eh, en ese teléfono. Bien, hermana Elodia también por allí la veo. Vamos entonces a comenzar, vamos a escuchar la lección del día de hoy.
mi hermano Oscar, que nos presenta la lección en esta tarde. Gracias, hermano, por aceptar la invitación que la plataforma te extendiera y estamos para comenzar ya cuando usted guste. Puedes abrir tu micrófono, hermano, para dar inicio al día de hoy. Muchas gracias, hermano Pino. Ujú. Muy buenas noches a todos los hermanos que están en plataforma. Agradecido nuevamente por la invitación. Siempre han sido muy deferentes conmigo también al invitarme. La vez anterior que me invitaron, yo dediqué un sermón que yo le he denominado, entre comillas, la serie Cantos del Camino. ¿No? Ese era el de la tormenta, ¿cierto? Del Señor. Y hoy día vamos a hacer otro de los himnos del canto del camino, al cual yo le he estado haciendo un sermón, un estudio. ¿No? No ha sido fácil, pero ahí están. Voy a poner una presentación para que podamos guiarnos por ella, mientras vamos relatando algunos eventos. Eh, Ahí se ve la presentación, ¿la alcanzan a ver? Sí, mi hermano, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, hermano Pino. Muy bien. Seguramente en más de alguna oportunidad ustedes, hermanos, han escuchado predicar un sermón respecto del tema de Tú has venido a la orilla. Yo escogí para ello el relato que está en Lucas, que está en Lucas capítulo 5, versículos del 10 al 11. Allí vamos a estar revisando los argumentos. Espero haberle dado una vuelta que les parezca interesante a ustedes y les deje alguna satisfacción al final de ella. Eh, yo les comentaba en alguna oportunidad que nosotros hace ya 6 años, estaba comentando algo el hermano Pino al inicio de la reunión mientras te estaban llegando los hermanos, que por cosas laborales mías he estado en varios lugares. Estuve en el sur, en Lebu, y también estuve, bueno, estuve en La Serena, en Lebu, y desde hace 6 años a la fecha estoy aquí en la ciudad de Los Vilos. También lo conversaba con el hermano Néstor, que está muy bien enterado de que hace 3 años estamos nosotros viviendo en el sector rural de acá de Los Vilos, que se llama el Valle de Quilimarí. Es un valle precioso que en esta oportunidad, después de 30 años, apareció nuevamente el río Quilimarí. 30 años sin río y gracias a las 2 abundantes lluvias que tuvimos la semana anterior, tuvimos la vuelta y el debut del río que nos dejó aislados tres días. ¿Mm? Hace un año ya y un poquito más, un año y medio casi, eh, a- con el apoyo de los hermanos de Santiago primero y después de La Cruz, en donde nos estuvimos reuniendo nosotros en pandemia, pudimos arrendar un local en la ciudad de Los Vilos, en la cual hemos estado predicando. Lleva un año y algo, un año y 6 meses. De hecho, en dos semanas más, yo creo que vamos a estar reunidos con los hermanos de La Cruz para agradecerles el esfuerzo que ellos han hecho en apoyarnos, digamos. ¿Ah? No solamente monetariamente, sino que también lo han hecho a través de la presencia de los hermanos, al igual que los hermanos de Santiago, de Madrid, que en varias oportunidades han venido a predicar aquí. Y el hermano Néstor lo decía al principio, y él tiene bastante experiencia en ello, no es fácil abrir una obra, especialmente cuando es un solo varón el que está trabajando, digamos. Aquí está mi familia, ¿cierto? Que son damas, principalmente, y yo, el único varón, y no he tenido más que la venida de mis hermanos en los domingos, digamos, alguna vez al sermón del día domingo. Y las únicas veces que hemos podido hacer proselitismo, entre comillas, ha sido a los compañeros de trabajo que yo he tenido
Y la primera vez en el debut y despedida llegaron varios, más de 7 invitados, y después hemos tenido 1 o 2 invitados, y nunca ninguno ha tenido ni ha manifestado la intención de quedarse ni de conocer más. Pero es natural porque yo mismo tengo la experiencia de un hermano de La Serena que durante 8 años estuvo predicando a mí directamente. Viajábamos juntos a distintos lugares por mi trabajo también, y él nunca dejó de insistir en el tema de la predicación. Y después de 8 años, mi cabeza dura vino a comprender, digamos, que lo que él estaba predicando era la verdad. Y ya son 20 años de aquello, ¿ah? Han pasado 20 años de que yo llegué al Evangelio. Entonces, y este sermón que vamos a predicar el día de hoy, o este estudio, como queramos llamarle, tiene cierta relación con aquello también. Em, Tú has venido a la orilla, o también se conoce, ¿cierto?, como pescador de hombres. Em, es una historia preciosa de la Escritura que dice relación, ¿cierto?, con, em, con una preciosa historia que está ahí en 3 de los Evangelios, y que presenta, ¿cierto?, de una manera sutil, presenta cómo Jesús llega a la vida de Pedro y los compañeros de trabajo de Pedro, así como también ha llegado probablemente a la vida de muchos de nosotros, de una manera sutil y de una manera discreta, ha llegado a nuestras vidas para quedarse. ¿Mm? Y la invitación que le hace aquí a estos hombres, estos varones, de convertirse, ¿cierto?, en pescadores de hombres, es la misma invitación que nos ha hecho a nosotros, ¿ah? Y más que sentirnos derrotados, ¿cierto?, porque llevamos 1 año y medio que partimos siendo 4 y seguimos siendo 4, y probablemente sigamos en el mismo número. En alguna oportunidad hemos ido hasta 10, pero son visitas de hermanos que llegan aquí y a los cuales nos hacen muy felices, ¿ah? Y es muy probable, hermano, yo decía que de la misma manera que llegó el Señor Jesús a la vida de Pedro y sus compañeros de trabajo, haya llegado igual a las nuestras. ¿Mm? En esta historia, ¿cierto? Vamos a ver cómo Jesús va mostrando diversos elementos que le permiten más adelante, ¿cierto?, a Pedro darse cuenta que está frente al Dios eterno, al creador de todas las cosas. ¿Aceptar? Ujú. Vamos a comenzar un poquito más atrás. Les invito, hermano, allí al capítulo 4 de Lucas, versículos 42 al 44. Entonces, vemos cómo termina este capítulo, en donde dice Lucas: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he venido, para eso he sido enviado, perdón. Eh, y predicaba, ¿cierto?, en todas las sinagogas de Galilea. Así termina el capítulo 4. Y en el primer versículo del capítulo 5 señala lo siguiente. Dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La vez anterior, cuando predicamos el sermón de la tormenta, yo les comentaba, hermanos, que Jesús era muy asediado. La gente deseaba tocarlo, la gente deseaba palparlo, estar cerca de él, ahí, como decía en el versículo anterior, retenerlo, que no se fuera, porque querían escuchar la palabra de Dios, ¿eh? Y en este estudio del día de hoy vamos a conocer un milagro maravilloso, narrado de una manera muy poética, en donde Jesús se muestra como el creador de todas las cosas.
en la prédica anterior, en el estudio anterior, yo mostraba, ¿cierto?, a Jesús, más bien los evangelios, mostraba a Jesús calmando, ¿cierto?, el mar. Pero en esta oportunidad, ¿cierto?, también muchas veces se conoce, ¿cierto?, esto como la pesca milagrosa, ¿no? Eh, Vamos a ir lentamente avanzando en el estudio este. Entonces, estaba Jesús, ¿cierto?, a la orilla o junto al lago de Genezaret, y empezó a llegar la gente, seguramente la misma gente que lo siguió al final del capítulo 4 al desierto, ahora se apareció aquí, ¿ah? Y como ya tenía la experiencia Jesús de que este asedio muchas veces relata que incluso la gente cayó sobre él, ¿ah? Tanto se acercaban e intentaban tocarlo, que la gente cayó sobre él. Y eso, digamos, aquí, mirando, ¿cierto? Jesús allí, muy de mañana, muy temprano, porque estaban llegando los botes, ¿cierto? De pesca que venían de la noche. Ustedes saben que los pescadores normalmente se levantan muy de madrugada. Aquí en el sector de Los Vilos, donde vivo yo, he escuchado que 3, 4 de la mañana, el Lebu, donde vivía antes, también de la misma manera, a las 3, a las 4 de la mañana, se levantan estos hombres con la esperanza, ¿cierto?, de hacer una captura de peces para el sustento de su familia. Aquí, con la experiencia de Jesús, ¿cierto?, ve que están los botes llegando, hay al menos ve dos que hay allí, y uno de ellos era justamente de Pedro, conocido también como Simón Pedro. En el versículo siguiente dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hasta aquí, querido hermano, lo que nos está presentando son cosas muy normales que sucede en cualquier ciudad marítima, ¿ah? Los pescadores llegando de noche, en esta oportunidad, como vamos a ver más adelante, no habían capturado absolutamente nada. eh, Eso no es tan común, pero sucede a veces de que haciendo un gran esfuerzo, la gente de mar no captura nada o capturan peces que son inservibles porque son demasiado pequeños, que si los capturan en esa edad, lo más probable es que se queden sin peces, entonces los devuelven al mar. Pero aquí no les había ido nada, nada bien. Em, Estaban entonces los pescadores en la orilla, la gente agolpándose cerca de Jesús, y Jesús, ¿cierto?, le pide a Simón Pedro, ¿cierto?, que le preste la embarcación, y donde el Señor allí improvisa de alguna manera interesante, ¿cierto?, un púlpito que se mueve a la onda, ¿cierto?, de la brisa del mar y al movimiento de las olas. Debe haber sido maravilloso allí de madrugada, ¿cierto?, muy temprano, ver un gentío enorme, ver estos pescadores que están llegando sin pesca, eh, con el paladar seco tal vez porque están degustando un fracaso, ¿ah? Porque realmente es un fracaso trabajar muchas horas y no tener nada que llevar de sustento a sus hogares. ¿Mm? Em, Hasta allí todo muy normal, ¿cierto? Entonces Jesús le pide a Simón Pedro su barca, y dice aquí en el número 3, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Esto es con el propósito, ¿cierto?, de que la gente no se agolpe sobre él. El agua hace una especie, ¿cierto?, de barrera natural para que la gente no se agolpe sobre Jesús, sino que puedan escuchar tranquilamente, ¿cierto?, el relato, ¿no? Ahí dice, ¿cierto?, que le rogó que la apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Toda la gente expectante, escuchando, Jesús sentado en una barca que era de Simón Pedro. Eh, Debe haber sido muy interesante el relato, porque no hay ninguna persona que tenga más conocimiento ni que tenga más autoridad para predicar el sermón que Jesús vino a predicar, ¿ah?
Jesús vino a dar a conocer, ¿cierto?, lo que él había escuchado del Padre. Y, y en alguna oportunidad en la Escritura, ¿cierto?, señala allí cuando los fariseos y los maestros de la ley mandaron, ¿cierto?, a callar a Jesús y mandaron a algunos empleados del templo para que lo callaran, pero no lo pudieron hacer. Y la explicación que le entregaron, ¿cierto?, los sacerdotes es que nadie había hablado con tanta autoridad como Jesús hablaba. Esa es la razón, ¿cierto?, por la cual la gente le seguía y esperaba escucharle de una o de otra manera. En el versículo siguiente dice, y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. Aquí Jesús está desafiando un poco a Pedro porque Jesús sabía, nosotros sabemos que Jesús es Dios y que todas las cosas son de su dominio, y sabía que ellos habían trabajado toda la noche y que habían fracasado en su intento, ¿cierto?, de capturar peces. Pero también simboliza algo para nosotros, hermanos. Así como les hacía mi relato, ¿cierto?, de que estamos intentando ser prosélitos aquí en la ciudad de Los Vilos y tal vez estamos pescando en la orilla. Alguna vez escuché un relato de un sermón de un señor que habló respecto de la pesca o de pescar hombres, como estoy predicando el día de hoy. Dice que siendo niño llegó a un lugar y había un señor allí y el señor tiraba su anzuelo y cada vez que tiraba su anzuelo sacaba uno, dos, tres peces y él estaba al lado y tiraba y no sacaba nada. Y varios días le pasó lo mismo. Él siendo niño lo miraba, ¿cierto? Y sentía mucha envidia de este señor, porque donde el señor tirara su anzuelo, pescaba algo, y él no pescaba nada. Entonces un día le dijo, mira, he visto que tienes harta paciencia, que estás aquí, eres niño aún, y veo que haces un esfuerzo inútil porque no sacas nada. Y él le dijo, mira, para que puedas sacar un pez, tienes que elegir la carnada correcta, tienes que elegir el anzuelo correcto, tienes que lanzar, ¿cierto?, de una forma especial el anzuelo hacia el mar y tienes que recogerlo también de una manera especial. Y dedicó un poquito de tiempo y le enseñó y después de un rato, ¿cierto?, este niño que hacía semanas que estaba tratando de pescar un pez, comenzó a pescar por primera vez. Se sintió feliz. Y eso es lo que nos falta a veces a nosotros. No estamos usando la carnada correcta, no estamos usando el anzuelo correcto, no sabemos lanzar, ¿cierto?, la, el arte de pesca de la manera correcta, ni sabemos recogerlo de la manera correcta. Por lo tanto, a veces, ¿cierto?, y mucho menos allí en la orilla. Aquí yo veo que el Señor está intentando enseñar a Pedro algo especial, ¿ah? Además de demostrarle, ¿cierto?, el control sobre la naturaleza que él tenía, está intentando enseñar a Pedro algo maravilloso. Recordemos que Pedro y sus amigos, ¿cierto?, los hijos de Zebedeo, Juan, Marco, y, y, también eran pescadores, eran expertos, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Sabían perfectamente cómo pescar. Pero aquí en el número 5 dice Pedro, respondiendo Simón Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí vemos una de las cosas diría Gary Medel, la chispeza de Pedro. Una de las cosas especiales de Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Pedro pudo haber dicho, Señor, tú eres hijo de carpintero, no sabes nada de pesca, ¿cómo se te ocurre invitarnos a pescar a esta hora del día, cuando los peces se capturan regularmente de noche? Eh, Seguramente no vamos a sacar nada, Señor. Podría haberse parado, ¿cierto?, en el discurso del experto allí, como muchas veces nosotros hacemos también, cometemos el error de pararnos, ¿cierto?, en la falla del experto y intentamos discutirle al Señor cosas que no tienen ningún sentido. Sin embargo, aquí hay un acto de Pedro que muestra la humildad de Pedro. Realmente Pedro se muestra muy humilde aquí, ¿cierto?, al
al decirle con toda sinceridad, maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Además, recuerden que toda esta oración, hermano, sucedió después de haber escuchado predicar a Jesús. Yo me imagino, ¿cierto?, la autoridad de Jesús al predicar, la gente en la orilla, las aves, ¿cierto?, revoloteando, la palabra del Señor resonando y retumbando, ¿cierto?, en los oídos de toda la gente, también los de Pedro. Aquí el Señor está recién escogiendo, ¿cierto?, a sus seguidores. ¿Mm? Simón Pedro y sus compañeros de pesca no habían todavía decidido seguir al Señor. ¿Mm? Eh, Veamos la lámina siguiente. Dice en el 6, ¿cierto? Dice, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí yo veo el asombro, ¿cierto?, de Pedro, de sus compañeros allí, que en una hora del día en la que no se capturan peces así, echan las redes, ¿cierto?, sin tener ninguna esperanza, sino que solamente basado en la palabra de Jesús, tal como lo dice en el versículo anterior, más en tu palabra, ¿cierto?, echaré la red. Nosotros tenemos que tener esta chispeza también para seguir tirando, ¿cierto?, el anzuelo, para, para poder ser pescadores de hombres. Que nos ha invitado el Señor Jesús a ser pescadores de hombres. Aquí sucede uno de los milagros más extraordinarios, ¿cierto? Hay otro milagro con peces, ¿cierto?, que es la multiplicación de los peces. Pero aquí es la captura milagrosa, ¿cierto?, de peces. ¿Ah? Es probable, ¿cierto?, que en alguna oportunidad Pedro y sus compañeros de trabajo hayan capturado bastantes peces y eso los puede haber tenido muy felices. Pero aquí hay varias cosas de las cuales nosotros podemos sacar una lección. Por ejemplo, dice que las redes casi se rompían, pero no se rompieron. Eso significa, ¿cierto?, que el Señor Jesús sabía cuál era la cantidad justa de peces, ¿cierto?, que podía tomar una red de esa envergadura, de esa fabricación. Y también señala en el versículo que vamos a ver más adelante, que eran tal cantidad, ¿cierto?, que tuvieron que llamar a la otra embarcación que estaba cerca para que viniese también a recoger peces. Y era tal la cantidad de peces, ¿cierto?, que ambas embarcaciones estaban que se hundían, pero no los hundieron. Eso significa, ¿cierto?, que el Señor Jesús sabe cuánta carga puede poner en nuestras vidas. ¿Ah? Porque ni la red ni las embarcaciones, ¿cierto?, se hundieron. Y hay una cosa distinta también que yo pienso sucedió aquí, que los peces que fueron capturados, eran todos de la medida correcta. No había ninguno que se pudiera desperdiciar. Eran todos peces de primera. Ellos podrían haber pensado que fue suerte, ¿cierto?, echar la red justo donde había un banco de peces, pero con toda la experiencia que tenían Pedro y sus compañeros de trabajo allí, sabían que eso no era posible que sucediera. Eh, entonces, dice en el número 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, pero no se hundieron. ¿Mm? Y aquí hay otra de las cosas extraordinarias de Pedro. Muchas veces ponemos a Pedro, ¿cierto?, como un ejemplo de las cosas negativas. Pedro lo negó 3 veces, ¿cierto? Eh, y muchas otras cosas que a veces suelen ser negativas de Pedro. Pero no destacamos, hermano, a veces estas muestras de fe que Pedro hizo aquí. Y también aquí en este evangelio es por primera vez que muestra, ¿cierto?, que un seguidor de Cristo cae de rodillas, cayó de rodillas, dice el número 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
No sé si alguno de ustedes cree que realmente Pedro era un hombre pecador que llevaba una vida tan vil, ¿cierto? Que se mostrara así como un pecador. Pedro era un hombre de familia, trabajador, tenía esposa, tenía hijos, al igual que muchos de nosotros. Sin embargo, él vio algo más poderoso, ¿cierto? En Jesús. ¿Ah? Dado, ¿cierto? La pesca extraordinaria, Pedro se dio cuenta que estaba frente no a un ser humano, sino que frente a Dios, al creador de todas las cosas. Y por esa razón, ¿cierto? Pedro cayó de rodillas ante Jesús, ¿no? Eh, Tal como debemos caer también nosotros, ¿no? Yo me imagino aquí, hermano, no sé si ustedes, que los judíos del primer siglo, recuerden que los judíos del primer siglo no tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros. Ni siquiera aún tenían las epístolas, las cartas, nada de eso. ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían, ¿cierto?, lo que conocemos como el Pentateuco o la Torá, ¿cierto?, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, tenían a los profetas, tenían los salmos. ¿Mm? Y eso, y sabían, ¿cierto?, que el Dios de ellos era un Dios celoso, que no permitía imágenes y que no permitía, ¿cierto?, que ninguna hijo de Dios cayera de rodillas delante de otro ser humano para adorarle. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cierto? En la familia de Pedro seguramente le habían enseñado todo esto de niño, que Pedro caiga de rodillas, ¿cierto? Delante de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, nos deja ver, ¿cierto?, la sensibilidad de Pedro al de reconocer frente a quién estaba. Pedro estaba frente al Mesías, al Hijo de Dios, ¿no? Y él lo reconoció. Dice en el versículo siguiente, ops, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a tener que verlo en la Biblia, porque algo pasó con la presentación, ¿ya? Si alguno de los hermanos me ayuda, por favor, con el versículo número 9. Dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Correcto, hermano. ¿Y el 10? Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿El No 11? temas, ¿cierto? Desde ahora serás pescador de hombres. Ahí vemos, ¿cierto?, que estaban Pedro, Jacobo, también conocido como Santiago, ¿cierto?, y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Todos de pescadores, ¿cierto?, de tomo y lomo, como decimos, con mucha experiencia en las artes de mar, y ellos, ¿cierto?, se dan cuenta en ese minuto que esto no podía ser una casualidad. La pesca abundante que ellos sacaron, ¿cierto? Y en las horas del día que esto sucedió, y la situación, ¿cierto?, de que no fuera una idea de ellos, sino que fuera la idea de una persona, ¿cierto?, que no tenía, entre comillas, ¿cierto?, experiencia como pescador y que sin tener mucha fe, solamente confiado en la palabra del Señor, tirado la red, sacan esta pesca abundante. eh, Ciertamente es algo extraordinario, ¿cierto? Eh, Dice en el 11, ¿cierto? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Ah? Eh, y esa es la invitación que el Señor hace a Pedro, la invitación que hace a Santiago, a Jacobo, ¿cierto? A Juan, y es la invitación que también nos hace a nosotros. Y nos da el ejemplo, ¿cierto?, de que a veces pescar en la orilla no tiene una recompensa, ¿cierto?, como moverse un poquito más adentro, boga, ¿cierto?, mar adentro, es una expresión de que hay que moverse un poco, ¿cierto?, a un lugar más profundo, en donde haya más oportunidades, ¿cierto?, de capturar peces. ¿Mm? Y seguramente esto en varias oportunidades, ¿cierto?, volvió
a la mente de Pedro, de Juan, en su vida. Y así lo demuestran, ¿cierto? Mucho más, lo demuestran más adelante, cuando ven, ¿cierto? Que realmente ellos tienen fe, una fe extraordinaria. De alguna manera, ¿cierto? Eh, Tanto Pedro como los otros que estaban allí reaccionaron, ¿cierto? Con temor, un temor, ¿cierto? Que era frente a quién estaban, ¿no? El temor que ellos sintieron, ¿cierto? Fue un temor devocional. Pedro nos dice que los otros cayeran de rodillas delante del Señor, pero yo creo que si no lo hicieron, poco le faltó, porque en el siguiente versículo, ¿cierto? Dice, en el versículo 11, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, ¿cierto? Estaban dejándolo todo, le siguieron. ¿Se imaginan ustedes, hermano, lo difícil, ¿cierto? Que es dejarlo todo. Ellos lo dejaron todo. Dejaron su familia, a su padre, a sus hermanos, a su esposa, y dejándolo todo lo siguieron. O sea, ¿qué vieron en este hombre? Que fueron capaces de tomar esa decisión, ¿no? Yo he visto, ¿cierto? Esto en muchos hermanos que eh, se dedican al Evangelio, pero que lo dejen todo para hacerlo, yo no lo he visto nunca. Pero aquí lo escucho, ¿cierto? De la misma escritura, en donde podemos ver, ¿cierto? Que eh, ellos se dieron cuenta que estaban frente al creador de todas las cosas por el control que él tenía de la naturaleza. Y, y un acto tremendo de fe, ¿cierto? Lo dejaron todo, ¿ah? Eh, Vamos a ir concluyendo ya, hermanos, el avance de este estudio para que después podamos tener algún momento para conversar también en relación a esto. ¿Qué cosa significó para mí? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo puedo usar esto en mi vida? Me ha tocado a mí reflexionar mucho al respecto porque en algún minuto, ¿cierto?, de mi vida aquí en Los Vilos, me he sentido decepcionado porque eh, todas las semanas, durante muchos meses, yo mandé muchos correos y hablé con mucha gente y cada domingo, con mucha esperanza, llegamos, ¿cierto?, a abrir el local, que es un local precioso, es un lugar realmente muy hermoso, tiene capacidad para 100 personas probablemente, es de la Cruz Roja chilena, muy bonito, está ubicado muy al centro de Los Vilos, pero estamos pescando la orilla al parecer, y vamos a tener que movernos, ¿cierto?, más profundamente hacia mar adentro para ver cómo podemos, ¿cierto?, pescar de una manera diferente. Somos pescadores de hombres, a eso hemos sido llamados. Muchas veces nos conformamos, ¿cierto?, con decir que nosotros somos sembradores y sembramos, ¿cierto?, la semilla, que es la palabra de Dios, y que el Señor en su momento cosechará, ¿ah? Y nos quedamos allí. Pero aquí el Señor le está mostrando a Pedro, a Jacobo, a Juan y también a nosotros que muchas veces hay que mover la embarcación mar adentro a un lugar más profundo, porque allí, ¿cierto?, está la abundancia. Esto me hizo pensar a mí en un minuto, digamos, pero de una manera loca. Y si llego a, no sé, a una congregación evangélica, será más profundo allí y hablar con ellos y predicar y conversar, porque la gente de la cual me rodeo, que son todos profesionales, que trabajan conmigo hoy día, no tienen interés, no hay interés de la palabra. O sea, hablar con ellos muchas veces resulta en vano. ¿Mm? Dios nos está invitando a aceptar el mensaje de salvación, del Evangelio de Jesucristo. Jesús nos invita a aceptar el mensaje del Evangelio para que nos convirtamos en pescadores de hombres, ya no de peces, ¿cierto?, sino de hombres, ¿ah? Eh, Nos da a conocer todo lo que necesitamos saber para que no digo lo abandonemos todo, pero hagamos un esfuerzo mejor que el que estamos haciendo hoy día, eh, para que el llamado que hace Jesús a nosotros sea o tenga la misma respuesta que tuvo en Pedro, que tuvo en Juan, en Santiago, ¿cierto? Que dejándolo todo,
lo siguieron. Recuerdan, ¿cierto?, que alguna vez también Pedro caminó sobre el agua, ¿ah? Y al hacerlo al principio, ¿cierto?, con cierta fe, lo hizo bien, pero cuando dudó, ¿cierto?, Jesús le reclamó que era un hombre de poca fe. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que aunque está recién conociendo al Señor, no lo conocía con la profundidad que lo pudo conocer después de los 3 años que anduvo con Jesús, mostró una sensibilidad única, ¿cierto?, al tener fe en Señor y seguir, ¿cierto?, la palabra del Señor para ir más para adentro y después, ¿cierto?, dejarlo todo y seguir. Eh, Recuerden también, y como decía, que durante la pasión de Cristo, Pedro lo negó 3 veces. Pero después, ¿cierto?, cuando el Señor se fue, cuando regresó a los cielos, ¿cierto?, Pedro mostró mucho valor en aquel primer día, ¿cierto?, donde se predicó el Evangelio delante de mucha gente, de muchos pueblos, ¿cierto?, con mucha valentía, predicó por primera vez el Evangelio. Es interesante ver cómo Pedro, ¿cierto?, reaccionó ante la presencia de Jesucristo por su reverencia y su conocimiento y la santidad del Mesías. Todas estas cosas son notables. A veces incluso las personas más fieles pueden sentirse abrumadas por la grandeza de la divinidad de Dios. Y eso le pasó, ¿cierto?, a Pedro al caer, ¿cierto?, al suelo y confesar delante del Señor: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ese es el estudio del día de hoy, hermanos. Voy a bajar la presentación para que podamos conversar un poquito al respecto. Y me gustaría conocer, digamos, yo creo que muchas veces escucharon este mensaje, mucho mejor predicado tal vez, pero espero haber contribuido con un granito de arena. Me gustaría conocer la opinión de cualquier hermano. Tenemos todavía tiempo para poder usar esta plataforma, ¿cierto? Y no sé, le doy la palabra allí. Mi hermano Mario Peña estaba cantando el himno, ¿cierto? Cuando recién llegamos. ¿Mm? Es un hermoso himno, a mí me encanta mucho. Recuerdo que siendo niño, cuando llegué a estudiar acá a la ciudad de La Serena, viniendo de la tercera región de mi país, llegué a un internado y el inspector del internado en las noches nos hacía cantar este himno, que es realmente maravilloso. Hermano Mario Peña, algo que agregar, algo que decir al respecto? ¿Se queda con alguna sensación interesante de este sermón? Hermano, buenas noches para ustedes. Cuando usted estaba explicándonos de la experiencia de ustedes en esos terrenos, me acordaba yo de en los 70s, en los 80s, cuando su servidor le tocó trabajar también con pequeños grupos de 3, 4 hermanos, 6 hermanos, y yo no quisiera que la gente escuchara el Evangelio, obedeciera el Evangelio, pero con el tiempo comprendí esto, la experiencia personal mía. A mí nadie me fue a buscar para obedecer el evangelio. Nadie me fue a predicar, nadie llegó a mi casa o a mi área de trabajo. Fue un hermano que se había portado mal, estaba en la prisión y yo andaba mal, andaba muy mal. Era un jovencito de 18 años. Y, y este hermano me acuerdo que me dijo cuando estaba en la prisión, que me dijo: ¿sabe qué, Mario? Cuando yo salga de aquí a la prisión, voy a volver a la iglesia. Y a mí se me quedó eso de hermano, de aleluya, es como los identificábamos, pero fue todo. Simplemente pasando el tiempo, su servidor cayó al hospital y la ambulancia me levantó de la banqueta, ya mal de la cabeza y mal del cuerpo. Y me tuvieron 3 días, para hacer la historia corta, me tuvieron 3 días en hospital con medicamento, y me acordaba yo de César, de que él me hablaba de que él iba a ser hermano, que iba a buscar a Dios. Y entonces el doctor me dijo, nada más tienes 3 opciones, Mario. O dejas esa vida que llevas, o vas al hospital psiquiátrico, o te mueres. Entonces, yo decidí dejar esa vida. Entonces empecé a buscar a César, lo busqué por medio de su esposa, y fue como busqué el evangelio. Y después que yo en los andares en México
y trabajar con iglesias pequeñitas de 3, 4, 6 hermanos, me acordaba de esto. Cuando un alma es de Dios, Dios le va a poner los medios para que esa persona escuche el evangelio. Hermano Oscar, entiendo lo que usted vive allá y seguramente otros hermanos lo viven, pero me gustaría que se quedaran ustedes con esta idea. El Señor Jesús le dijo a Pedro, echa la red al agua. Y Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. Entonces, si nosotros nos Amén. lleváramos ese pensamiento de Pedro y la fe de Pedro, ¿qué tanta fe tenía? No sé. Pero si hiciéramos eso, en su nombre, en su palabra, voy a predicar el evangelio. Y las almas son de Dios. No importa dónde esté aquella alma, si hay un alma donde usted vive, hermano, Dios se la va a poner en el camino y esa alma va a obedecer. A veces los predicadores se afanan, se apasionan, se angustian porque la gente no obedece el evangelio y no se acuerdan de que si un alma le pertenece a Dios, Él la va a traer. Él la va a arrimar y yo se los digo por experiencia mía. Así que ese sería mi pensamiento, hermano. Hay que dejarle que Dios escoja las almas y nosotros llevar el evangelio, Ok, llevar la hermano. palabra. Y hay que dejar a Dios que Él obre con su palabra. Ok, mi hermano, muchas gracias por eso. Me gustaría, he pensado todo el día de hoy día en mi hermana Gloria Zamora, que está ahí. Ella sabe que como familia la amamos profundamente. El mundo católico, ¿cierto?, está celebrando hoy día a las glorias, ¿eh? Santa Gloria, pero ella ya es santa hace mucho rato. Hermana, te amo mucho. Me gustaría darte un abrazo. Hace mucho rato que no te vemos. Tenemos mucho sentimiento encontrado con eso. No sé si tú pudieras hablar algo, tuvieras alguna idea que plantearnos con qué te queda. Si pudieras abrir tu micrófono allí y nos dices algo, hermana Gloria, me harías muy feliz. Hermano, no sé si los hermanos vayan a orar primero algo o me permiten hablar, no sé. No, está bien, Estoy aquí. Gloria. Adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lo hacemos Ya. luego. Mira, me dijo, o sea, el hermano iba hablando y me puso, así uno va recordando todos los textos. El mensaje muy bueno porque ¿qué nos manda el Señor a hacer? Sembrar, sembrar, nada más. Él es el que da el crecimiento, da todo. Es el propósito de nosotros, seamos 2, seamos 3, nada más que tenemos que sembrar. Nosotros, tú sabes la historia, nosotros también, Ernest también, cuando llegamos a Talca éramos 3, la familia éramos 5, pero éramos 3 miembros y con eso se comenzó. Y sembrábamos y se cosechó bastante con la ayuda de Dios. Dios dio el crecimiento y todo. Y cuando en delante conversabas tu hermano Oscar, de que a tus compañeros le has predicado, le has hablado mucho, conversa con ellos, pero no. Pero hay un texto en Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Sembrar y la palabra de Dios no volverá vacía a nosotros, porque el propósito, Amén. todo el trabajo, además lo tiene el Señor. Eso no me hermano. Gracias. Así que sigue trabajando nomás y tú sabes que estamos Vale, hermana. en comunión y a la distancia, pero unidos en el Señor. Señor te bendiga, hermano. Bueno, hermana Gloria, juntamente con su hijo, fueron algunas de las visitas que alguna vez vinieron aquí a Los Vilos. ¿Sí? Nosotros no tenemos la intención de dejar de predicar. Solamente que después de un año y medio, como les contaba, no hemos tenido la satisfacción de que alguien se quede con nosotros allí, ¿ah? Pero no vamos a dejar de hacerlo, vamos a seguir hasta donde las fuerzas den. ¿Mm? Eh, Normalmente escuchamos muchos sermones, pero muy pocas oportunidades tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos escuchando, ¿ah? Es por esa razón, y perdón, mi hermano Sergio Pino, de haber osado, ¿cierto?, a pedir la opinión de la gente sin haber concluido aún el estudio, porque, tal como le digo, y en muchas oportunidades
escuchamos muchos sermones en el día domingo o los estudios que tenemos, pero rara vez nos damos el tiempo de preguntarle a la gente, a los hermanos que están allí, con qué te quedas, qué te gustó, qué te llevas, qué no te gustó también. ¿Ah? Este ejercicio yo lo he hecho en Linares, también en Quintero, y han sido experiencias muy hermosas, digamos que después de haber hecho un estudio, un sermón, nos hemos quedado 10, 15, 20 minutos para saber con qué nos quedamos, ¿ah? ¿Qué me llevo yo a mi casa de vuelta después de este sermón? Porque como digo, a veces escuchamos, pero nunca más hablamos del tema ni lo reflexionamos. Entonces, te devuelvo la plataforma, hermano Sergio, para que sigas tú con el desarrollo de la misma. Muchas gracias por haberme escuchado, hermano. Espero en Dios que haya sido de mucho bien para todos. Muchas gracias a todos. Muy bien, hermano Oscar, queremos nosotros agradecerte a ti por la lección del día de hoy y ratificar los que te conocemos, el esfuerzo que haces por la predicación del Evangelio y decir que ha sido como la forma y la manera en la cual muchas iglesias han comenzado aquí. Me imagino que en otros países suele ser lo mismo. En nuestras casas, acomodando el living, qué sé yo, ordenando un poco. Y bueno, en la perseverancia está el crecimiento. Y el Señor nos ha, como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 17, el Señor nos ha mandado a predicar. Y mientras uno lleve a cabo esa labor, bueno, está haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y lo demás será producto de nuestra propia predicación. Así que nada, animarte, Ya, hermano. Oscarito. Si Vale. uno está haciendo lo que Dios lo ha mandado, pues nada más. O sea, yo me siento feliz por hacer aquello y Dios entonces, como decía hermano Mario, se encargará de lo demás. Pero nada, hay que Ujú. darle adelante. Tú Hermano, sabes que aquí trabajamos con la pala y el chuzo, haciendo las labores sí. que se deben construir. Hermano Oscar. Hermano Sergio, la hermana Luz tiene levantada su mano ahí, la hermana Luz Dari. Ella quiere decir algo. A ver, Buenas vamos a noches, ver con la hermana Luz Dari. hermanos, hermano Oscar. De verdad que lo tomé también como personal, su estudio excelente, muy bueno, porque no es fácil. Yo soy colombiana, soy de Medellín, Colombia. Me he venido a Lima, Perú, y acá somos 5. Y la verdad que llevo casi 3 años y uno sí, pues se siente triste, pero como dice usted, hay que predicar y el Señor da crecimiento y como digo, le digo yo a mi esposo, es que el que tiene hambre y sed de justicia va a buscar y Dios va a enviar, como hizo con Cornelio, como hizo con el eunuco. Entonces, el que tiene Mm. hambre, Dios sabe porque Él conoce los corazones. Y entonces hay que seguir trabajando, Sí. no bajar los brazos, no desmayar, Amén. seguir. Y yo sé que Sí. eso no es fácil, Gracias, pero hermana. hay que seguir, hermanita. Dios me lo Sí. bendiga. Muy Sí, a bueno, mí Bueno, lo que bueno. me deja, digamos, que estando pescando a la orilla, como estaba Pedro allí en la orilla, si hubieran pescado allí, no hubieran sacado nada. Hay que moverse, ¿cierto? Mar adentro, como dice un poquito. Hay que mover la barca, remar un poco más adentro y tal vez allí tengamos la posibilidad. Entonces, hermano Jorge también quiere decir algo. Sí, hermano, a ver, de la lección que usted nos ha dado, yo saco un aprendizaje de la buena lección que usted nos ha dado, ¿no? Primero, cuando usted habló de ese ejemplo, que hay que saber bien usar la carnada. O sea, hay que ser astutos. Mateo 10:16, Jesús nos dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de los lobos. Seáis astutos, nos dice. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay que saber predicar. A veces conversamos con los hermanos y no es igual la prédica a cada grupo que hay, ¿no? Entonces ahí la lección es, hay que ser astutos y saber predicar. Y lo otro, como usted también lo mencionó, hay que ir más allá de la orilla. El mandato, el gran mandamiento que decimos nosotros en Mateo 16:15 es ir y predicar. A veces los hermanos nos acostumbramos, vamos a generalizar, a hacer lo que se llama, o yo lo llamo por lo menos el evangelio de casualidad, ¿no? Sí, dice, hermano, estuve en un taxi, le dije, hablé de Dios, o vino alguien, hablé de Dios.
Bueno, es un evangelio de casualidad que te lo encuentres en el camino. No está mal, pero lo correcto sería tener un plan de predicación e ir, dice el mandato de Dios, ir y buscar, como usted dice, más allá de la orilla. Cuando Jesús dijo que vaya más allá de la orilla, ¿qué nos está enseñando? Que no perdamos la fe, como ustedes los han comentado, los hermanos que hablaban, como hablaba el hermano Mario, la hermana Gloria, no se debe perder la fe. Al principio, de repente, no tienes la pesca necesaria, pero no pierdas la fe. Ir más allá, buscar. Vamos más allá de la orilla, como usted nos enseñó, y predicar el Evangelio, pero busquemos la carnada perfecta, la carnada correcta, y eso en la astucia que Dios nos ha pedido que hagamos. Seamos astutos, vayamos más allá con fuerza y sin temor, y no perdamos la fe en la predica del Evangelio, por más que seamos 4. Amén. Bueno. Gracias, hermano. Vamos ya ahora sí a tener una oración para agradecer por la lección que mi hermano Oscar nos ha brindado. Voy a pedir a mi hermano Rogelio, que está por allí. Hermano Rogelio, si puedes, por favor, conducirnos en esta oración. No sé si hay algo de Facebook, Ernest, yo desconozco aquello. Tu papi tuvo que salir por razones, qué sé yo, te invitaba a una plataforma así. Voy con Ernest primero, hermano, y ahí cerramos contigo, hermano Rogelio, con la oración, por favor. Vamos, Ernest, ¿qué hay? Muy bien, gracias hermano Sergio. Aquí tenemos en Facebook visitas como por ejemplo la hermana Alicia Zamora, Jesús Marsella, Joel Alana Velázquez, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez, Susana Treviño, Andrea Mendoza Trujillo y el hermano Alberto Córdoba también de la ciudad de Mendoza, Argentina. Ellos han dejado algunos mensajes acá y quiero comentarles un poquito acerca de unos mensajes que han llegado con respecto a una de las hermanas, de las cuales siempre oramos nosotros, que es la hermana Súa García. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, la hermana Susana Treviño ha dejado un mensaje acá, la cual lamentablemente no son buenas noticias. ¿Ya? Voy a leer el mensaje. Dice Susana Treviño, dice, hermanos, ayer regresé de Chihuahua, México, y traigo tristes noticias de la salud de mi hermana Sua Raquel García. Los médicos han dicho que el tratamiento de su cáncer fracasó. Ya no darán más quimioterapias y la han mandado a casa. Ahora solo está en las manos de nuestro Dios. Ella con fortaleza ha tomado esta noticia. Pido de sus oraciones para mi madre de 94 años y la familia de mi hermana, dos jóvenes cristianos fieles, Jimena de 19 años y Alonso de 22 años, y su esposo Luis Carlos López. El hermano Néstor, que ya salió de la plataforma por otro compromiso, dice, no he olvidado a su hermana Sua en mis oraciones. Continuaré orando por ella y por su familia. El hermano Joel Arana Velázquez dice saludos hermanos y bendiciones. Dios permite que podamos seguir buscando y ganando almas para el Señor. Gracias al hermano por la exhortación. Que tengan un lindo día y bendecida noche. Eso es el mensaje o los mensajes que han llegado entonces aquí al sitio de Facebook de Facebook Live, ¿ya? A través de la página de hermano Néstor Sánchez. Triste noticia por el tema de la hermana Súa García. Hermano Sergio, eso es todo. Muy bien, vamos entonces, hermano Rogelio, para incluir allí, como bien señala la hermana Susana, a su hermana Súa García, quien está muy delicada de salud, y pediremos por ella, por la familia, para que Dios entonces pueda obrar aquello que los médicos hoy en día no han encontrado una salida. Sabemos que Dios está más allá de aquellos pronósticos. Así que mi hermano Rogelio, te agradecería entonces si pudieras incluir en tu oración a la hermana Súa García y a su familia. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Hermano Rogelio. Dios y Padre Celestial, vamos a ti en oración para agradecerte la bellísima predicación que trajo el hermano, aparte del sacrificio que está haciendo, pero tenemos que agradecerle todo de la misma manera al Señor, porque verdaderamente unos de una forma, de otro, ofrecemos nuestro sacrificio, a pesar de que muchas veces somos desobedientes, pero es un mensaje que trajo que por más que uno lo haya escuchado muchas veces, siempre le toca el corazón y también el alma, porque verdaderamente debemos ser agradecidos de todo el amor que tuvo Dios con nosotros.
por eso quería agradecerle al hermano, bendecir no solo la congregación que tiene, aunque sea pequeña, sino bendecir a su familia y toda la gente que va a seguir yendo a su iglesia. Gracias, Padre, por todas estas cosas. También te pedimos por la hermana que está muy delicada de salud, Sua García, y también no solo por ella, sino por todas las personas, porque en este momento estamos conectados prácticamente con buena parte de América y verdaderamente, aunque fuera hasta en Asia, tenemos que pedir por todos los hermanos, porque verdaderamente hay algunos que no tienen el privilegio que estamos teniendo nosotros de esta moderna comunicación y podemos solicitar la ayuda del Señor, que creo que es la más valedera y la más efectiva para nuestra vida. Por eso, muchas gracias a todos los que han estado escuchando, porque verdaderamente siempre vamos a tener la oportunidad de prácticamente, aunque no hablemos con el Señor, pero escuchar su palabra, pero vivirla en carne propia, y entonces agradecer al máximo todo lo que Él hizo y lo que va a seguir haciendo, porque, y en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, porque la catástrofe que están sucediendo a veces es nuestra culpa, porque nosotros contaminamos la tierra, pero así todo hay muchos que tratamos de alivianar este peso que tenemos, pero le damos gracias a Dios porque siempre nos está levantando del pozo que caemos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Muchas Amén. gracias. Estamos llegando al término de nuestra jornada. Queremos invitarles para el día de mañana, siempre a las 8 de la tarde, 8 de la noche, con la misma contraseña y con el mismo ID. Así que no olviden, la hermana nos ha pedido en nuestras oraciones personales, la hermana Sua García está con un pronóstico poco alentador acerca de su estado de salud. Así que para que ustedes puedan tener a bien también incluirla en sus oraciones. Hermano Oscar, Dios te bendiga, hermano. Un saludo afectuoso a la familia y Gracias. fuerza, que Hermano Dios... Sergio, Sí, dígame. hermano Sergio, la hermana Doris, me parece mucho, tenía deseo de decir algo. Estaba moviendo su manita así. ¿Qué iba a decir la hermana Doris? Sí, hermano, sí, solamente que estoy un poquito mal con la muela, estoy mal, pero de todos modos quiero felicitarlo, hermano, porque ha sido una excelente meditación que nos ha traído. Es muy, muy bonito estudio que nos ha traído. Yo casi nunca había escuchado ese estudio, pero me ha gustado mucho. Que Dios lo bendiga, hermanito. Lo siga bendiciendo siempre a usted y a toda la familia. Un abrazo, hermano. Bendiciones para todos. Muy bien, Muchas gracias, hermano. hermana. Bueno, se va con muchos saludos, Oscar, muchas felicitaciones. Se va llenito Sí, entonces muchas de gracias, cariño hermano. de la plataforma y que eso sea un aliento entonces para aquello que está por delante. Que Dios te bendiga, Ok, hermano, Oscarito. muchas gracias. Saludos a la familia, a su esposa, a sus hijos. En tu nombre, Y hermano. que Dios me los guarde. Muy bien, hermano, gracias por la Amén. asistencia, que tengan un buen descanso, buenas noches y a ver si mañana, si Dios lo permite, nos volvemos a reencontrar. Gracias, hermano. Adiós. Dios Chao, bendiga chao. a todos. Pasen buena noche a todos. Amén, hermano, igualmente. Dios la bendiga. Chao. Nos bendiga. Mañana nos vemos por acá, si Dios permite. Bueno, bueno. Hasta Chao, luego, chao. hermanos. Hasta luego. Bueno, Chao, hermano Jorge. Chao, hermanos. Chao, mis Sergio. hermanas. Saludos al chao. patriarca. Sí, nos abandonó. Sí, como todo cobarde, huyó. Hay que decirle, no huya, cobarde, no hacemos nada. Cuidado, cuidado, que está el representante. Ah, yo pensé que tenía el mudo, pero no, ahí lo tiene el micrófono. Bueno, Ya, ahí ya. nos saluda. Ahí Lo nos vas a saluda ver el todo. patriarca. Dios lo bendiga, mis hermanos. Chao, mi hermanito. Buen descanso. Gracias. Yo cierro por fuera. Hermano Rogel, hermano Rigo, Sí, dígame. va a estar mañana para llevarle la mesita a casa como a las 5. No sé si alcance a llegar, hermano. Tengo poco por hacer mañana, pero no sé si alcance a llegar. Ah, bueno. Yo Viene pensaba con ir una a... llamadita.
Yo le Ya. pego una llamadita. A ver si le llevo la mesa y de ahí mismo vamos temprano al local para ver el problema que tenemos ahí con el desagüe ese, con el baño. Sí, sí, sí. Ya, Voy a tratar por todos los medios posibles, hermano. Me voy a ir más temprano yo de acá mañana, no me van a ir a buscar. Me voy más ya, temprano porque así llego más temprano yo allá también. Y yo creo que sí, porque veo que es poco lo que me está quedando. ya. Espero su llamado entonces a ver si nos juntamos y si no, nos vemos en el local. Listo, listo. Ya, manito. Ok. Que esté bien. Ah, ¿cómo se Bueno, llama? estoy bien. Vamos a tener que ir el jueves sí o sí a A Villarrica. Villarrica. Sí, Ya porque yo estoy el listo. viernes tengo compromiso, me hicieron, Sí, me amarraron. ya, Pero vamos a partir tipo 11 porque tenemos médico con mi esposa los dos en la mañana a las 9:30. ya. Ya, y de ahí No hay drama. terminando con la consulta, de ahí nos vamos. Listo, no hay drama. Ya, de ahí lo conversamos. Correcto. Ya nomás. Chao, Yo lo chao. llamo mañana temprano, hermano. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Ernest. Chao, hermano Rogelio. Chao, hermano Rogelio. Chao, Buenas hermano noches. Hermes. Bye. Buenas noches.